Invitar a que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3. De hecho, el objetivo es terminar hoy este capítulo. Y a manera de repaso, me gustaría recordar un poco acerca del objetivo de esta carta de 1 de Pedro. Pedro tiene en mente es animar y exhortar a los creyentes que estaban padeciendo persecución. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro les escribe a los expatriados. Y estos expatriados era porque habían huido de sus lugares de origen debido a la persecución que el emperador Nerón había levantado en contra de los cristianos. Y a lo largo de la epístola, Pedro está buscando recordar a los hermanos. Hay una esperanza incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, y nosotros tenemos esa esperanza y está buscando animar a los hermanos, recordándoles cómo han de vivir en medio de este mundo hostil, ¿sí? Cómo dirigirse con unas autoridades gubernamentales que eran déspotas, cómo dirigirse con autoridades laborales que eran malvadas, muchas veces los maltrataban. Incluso en el matrimonio, cómo vivir como cristianos y cristianas a pesar de vivir en un matrimonio quizá hostil. Y el día de hoy vamos a ver de los versículos 8 al 22. Y ya vimos cómo vivir como ciudadanos, como trabajadores y como matrimonio. Y el propósito de este mensaje, hermanos, es recordarnos cómo hemos de vivir como cristianos o como iglesia en medio de un mundo hostil. Y estoy seguro, hermanos, que este mensaje nos va a ser de gran ayuda por los tiempos que se avecinan. Quizá el día de hoy no estamos padeciendo una persecución como los hermanos del primer siglo, o como en otros hermanos que están padeciendo persecución el día de hoy en otros países del mundo, pero vemos que cada vez va a haber más oposición contra el cristianismo. Y creo que este mensaje nos va a ser de gran ayuda. Les voy a invitar a orar primeramente y después vamos a leer el pasaje. Padre Santo, ayúdame en esta tarde, Señor, en esta noche, a poder transmitir el mensaje de tu palabra, a ser fiel a ella. Ruego por mis hermanos, Señor, para que tanto a ellos como a mí, Señor, nos des un corazón receptivo, oídos abiertos y una mente enfocada en recibir tu palabra. Ruego por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Leyendo hace algunas semanas acerca de creyentes de los primeros siglos, me encontré con la historia de un filósofo griego que se había convertido al cristianismo. Este filósofo griego se llamaba Arístides y él era de Atenas. Y él escribe una carta al emperador Adrián, porque en aquel entonces había una difamación contra los cristianos y alguna de las cosas de las cuales se les acusaba a los cristianos es que ellos eran ateos. Y quizá pudiera ser ilógico, contradictorio para nuestros días, como que los cristianos ateos. Bueno, en aquel entonces recordemos que los romanos habían traído mucho de la cultura griega y los griegos tenían muchas deidades, muchos dioses. De hecho, cuando vemos al apóstol Pablo en Atenas, recordamos que había un lugar y que había muchos ídolos, muchos dioses. Entonces, para los primeros siglos, los cristianos eran tachados de ateos. Y este hermano le escribe al emperador de aquel entonces, es del segundo siglo, el emperador Adrián, y él está escribiendo en defensa de los cristianos. Fíjense lo que escribe este hermano, Arístides de Atenas. Dice: los cristianos no se sirven de testigos falsos, no niegan el depósito que se les haya confiado, ni envidian los bienes ajenos. A sus siervos y a los hijos de estos les persuaden a que se conviertan al cristianismo por el amor que le tienen. Y cuando lo han efectuado, les dan el nombre de sus hermanos. Cuidan de los huérfanos y sufragan los gastos de entierro para los pobres.
Y si alguno de ellos está preso o abatido, por causa de su fe, subvienen a sus necesidades y hacen todo lo posible por conseguir su libertad. Cuando algún pobre de entre ellos no pudiere ser suficientemente socorrido a causa de la pobreza de los fieles, estos ayunan 2 o 3 días con el objeto de socorrerle con mayor eficacia. Sin duda, la vida de los cristianos era su mejor defensa en un mundo hostil. Y Pedro les recuerda a los hermanos cómo comportarse en medio de un mundo hostil. Y vamos a ver en esta primera sección del versículo 8 al 12 el vivir del cristiano, el vivir del cristiano. Voy a leer del 8 al 12 y vamos a ir descubriendo un poco más acerca de este pasaje. Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Comienza diciendo el versículo 8, finalmente, ¿sí? Es decir, pareciera que el apóstol Pedro está queriendo cerrar esta sección de esta parte de la carta, y él está queriendo decir, miren, en conclusión, hermanos, quiero decirles lo siguiente, quiero decirles cómo se han de dirigir ustedes en su andar diario como iglesia. Y en estos dos versículos, versículo 8 y 9, el apóstol Pedro da una lista de ciertas cualidades que como creyentes de aquel entonces debían de tener y por lo tanto también nosotros debiéramos de tener. Y para mayor practicidad lo he puesto en 3 pequeños grupos o tres pequeñas instrucciones. La primera de ellas nos dice, sean todos de un mismo sentir. Es decir, piensen lo mismo, dice otras versiones, tengan una mentalidad similar. Y quizá algunos de nosotros diríamos, bueno, ¿sabes qué? No hay problema en que seamos del mismo sentir siempre y cuando tengan la misma manera de sentir que yo siento o que yo pienso. Pero el mismo sentir al que hace referencia el apóstol Pedro es a la mente y al sentir de Cristo Jesús. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, ¿pero quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, nuestro sentir, el sentir de los hermanos del primer siglo debiera de ser como el sentir de Cristo Jesús. Y nosotros no podemos tener el mismo sentir porque venimos de un contexto diferente, pudiera ser una cultura diferente o simplemente un trasfondo muy diferente unos de otros. Pero cuando nos alineamos a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a estar alineados a una misma manera de ver las cosas. Y esta es la primera instrucción que les da el apóstol Pedro. Número 2, ahí en el mismo versículo 8, dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y Pedro está describiendo el amor que debiera caracterizarnos a nosotros como cristianos, ¿sí? Siempre me ha llamado mucho la atención que la cualidad por la cual al creyente se le iba a reconocer como un cristiano que iba a ser discípulo del Señor, no iba a ser quizás su integridad, su honestidad o alguna otra cualidad. No estoy diciendo que no sea importante, pero el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tuviereis el amor los unos para con los otros. Entonces el apóstol Pedro está haciendo referencia a ello, el amor entre los cristianos, el ser compasivos, el amarnos fraternalmente, el ser amigables, ha de ser algo que nos caracteriza. Y número 3, hace referencia no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y hermanos, en ese contexto en que ellos estaban viviendo, el que Pedro les estuviera diciendo, ¿saben? Lo natural, lo que se espera de cualquier persona que recibe maldición es que va a decir justamente maldición. Si alguien recibe mal, pues va a devolver mal, pero no así con ustedes, hermanos, sino al contrario, bendigan. Para eso fuimos llamados, para heredar bendición. Y cuando el Señor Jesucristo pone este estándar, ¿cuál es el estándar que dice el Señor Jesucristo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hagan bien, incluso a los que os aborrecen. Entonces, esto va totalmente incluso en contra de la cultura, de lo que uno esperaría del ser humano, pero el apóstol Pedro nos recuerda ello. Pedro está recordándonos a los creyentes que hemos de ser ejemplos de paz y de unidad, no de desorden y de falta de armonía. En el versículo 9, justamente vemos que los cristianos estaban siendo difamados y ellos estaban recibiendo amenazas, calumnias, y como mencionaba hace rato, pues uno esperaba, bueno, que respondiera así el cristiano, pero dice muy claro, sino por el contrario, bendigan, bendiciendo, es decir, hablen bien del otro, busquen maneras de servir, orar por la salvación, manifestar gratitud, desear el bienestar incluso del incrédulo. Levíticos 19:18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y hermanos, hasta al leer estos dos versículos, creo que es bastante retador para nosotros, porque esto incluso va contra nuestra misma naturaleza. En los siguientes versículos, del versículo 10 al 12, Pedro está haciendo referencia a un salmo. Versículos 10 al 12, de hecho ustedes lo leen, ven cómo está distribuido este pasaje y está haciendo referencia a un salmo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 34 sin perder de vista aquí Primera de Pedro. Salmo capítulo 34, y él está citando este salmo. Y si usted lee el encabezado de este salmo, dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Si usted no conoce la historia del rey David, antes de que él llegara a ser el rey, él estaba padeciendo persecución injustamente a manos del rey Saúl. Él envidiaba, él lo quería matar incluso, y él estaba padeciendo injustamente. El contexto en el que estamos estudiando Primera de Pedro. Y en esta huida, el rey David tuvo que ir incluso al lugar de territorio enemigo. Y en ese lugar de territorio enemigo lo empiezan a acusar. Oye, ¿qué no es este David el que cantaban de él que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces él, teniendo miedo, lo que hizo fue hacerse pasar por una persona demente, ¿sí? un loco. Y es justamente en ese contexto que este salmo fue escrito. Dice, cuando él demudó su semblante, él lo echó y se fue. ¿De acuerdo? Entonces, él estaba padeciendo injustamente, el rey David. ¿De acuerdo? Pero cuando nosotros leemos este salmo, le invito a que lo lea después en su casa detenidamente, va a encontrar que el rey David obtuvo victoria en medio de esta aflicción, en medio de esta prueba. ¿Cómo lo hizo? Voy a leer algunos versículos de este salmo. Voy a leer del versículo 4 al 6 y después voy a ir brincando algunos, les voy a ir diciendo cuáles. Salmo 34, 4 al 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 8 y 9.
Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículos 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Si se fijan, todos y cada uno de estos versículos que leía muestran una afirmación de confianza en la bondad de Dios. Él estaba padeciendo persecución, él estaba padeciendo injustamente, pero vemos acciones que él dice: Él me escuchó, Él me liberó, Él me redimió. Él podía saber que a pesar de que él estaba padeciendo injustamente, Dios estaba al tanto de su situación. David pudo atravesar la adversidad, ¿cómo? Esperando y confiando en el Señor. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vemos cómo en esta primera sección el apóstol Pedro está queriendo recordar a los hermanos que ellos pueden descansar, que Dios está al tanto de su sufrimiento y de las injusticias que estaban pasando. En medio de la adversidad, el creyente, como creyente, podemos citar el versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos. Él está observando, Él sabe lo que está ocurriendo y al final, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, qué confianza saber que a pesar de que quizá haya algo que esté padeciendo injustamente en mi trabajo, en mi universidad, en la escuela, en mi familia, los ojos del Señor están sobre los justos. Vimos aquí el vivir del cristiano. Y vamos a ver ahora el segundo punto, la defensa del cristiano. La defensa del cristiano, versículos 13 al 17. Le invito a que me siga ahí con su vista. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el versículo 13, el apóstol Pedro deja bien en claro, ¿saben, hermanos? Si ustedes están haciendo el bien, ¿quién les puede hacer mal? ¿Quién les puede hacer daño? Si ustedes están haciendo el bien, ¿quién podrá hacerles daño? Ahora, esto no garantiza que como cristianos no vayamos a padecer. De hecho, más bien es algo que vemos a lo largo de las Escrituras, que el cristiano va a padecer. Lo hemos visto anteriormente. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis, es decir, va a haber un padecimiento en sus vidas, hermanos. Les decía a ellos y les menciono a ustedes, me lo menciono a mí, porque los padecimientos como cultura, generalmente todos buscamos evadir el sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las adversidades, no nos gustan las pruebas, pero las pruebas, los padecimientos formaron parte de la vida cristiana desde el inicio de la iglesia. Y si formó parte incluso de nuestro maestro, es algo que también ha de ser una realidad en nosotros. ¿Cómo tomarlo? Primero que nada, dice el versículo ahí 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermanos, si tú estás padeciendo
alguna prueba, si estás padeciendo alguna adversidad, eres bienaventurado. Yo soy bienaventurado. Y eso quizá no lo podamos entender, pero la Biblia lo dice, es una bendición, es un privilegio. Y es verdad que en el presente yo no lo puedo entender y ver así como algo, me encanta estar siendo probado. Pero cuando vemos a largo plazo esa prueba, lo que produjo en mí, entonces mi perspectiva va a cambiar. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjense, está diciendo, va a haber gente que diga contra vosotros mal, pero están mintiendo, es una calumnia. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo lo deja en claro, somos bienaventurados. Y bueno, quizá diga, bueno hermano, no me gusta esto de saber que voy a ser probado, pero lo entiendo de acuerdo cómo hacer frente, cómo me enfrento a esta situación. Bueno, Pedro nos da 2 recomendaciones para enfrentar este tipo de situaciones. Y una de ellas, la primera, hace referencia a una actitud interna, y la segunda hace referencia a una acción externa. Veamos lo que dice, referente a esta actitud interna, dice el versículo 14, la segunda parte, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí nos habla de una actitud interna, en la que a pesar de que hay una situación externa, como creyentes anteponemos el nombre de Cristo a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo estoy pasando en mi interior, ¿sí? Porque dice el pasaje, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, es decir, pueden estar teniendo miedo, lo que me van a decir, lo que me van a atacar, lo que me puedan hacer, pero antes de eso, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hace tiempo leí la siguiente frase que cuando la leí dije, esto fue una pedrada para mí. Dice esta frase, el hombre prefiere quedar bien ante los hombres aunque quede mal ante Dios, porque le tenemos más miedo al hombre que el miedo reverente que debiéramos tenerle a nuestro Dios. ¿Saben? Esto es algo en lo que yo mismo a veces lucho y batallo, y aquí Pris no me va a dejar engañar. A veces tengo esta lucha y es que ¿qué van a decir después mis compañeros de trabajo si yo les digo esto y aquello? Y estoy platicándole a ella. ¿Por qué? Porque tengo ese temor del qué van a decir, del qué dirán. ¡Ay, qué santurrón, qué aburrido! Y prefiero mejor no decir nada. Pero incluso por encima de ese temor y preocupación que pudiera yo tener, el cristiano debiera buscar santificar, es decir, darle ese lugar de honor, de adorar el nombre de Dios al aceptar su soberana voluntad por encima de lo que yo pueda sentir o pensar. Entonces, una persona que con una actitud sumisa y voluntaria acepta la voluntad de Dios, definitivamente va a santificar el nombre de Dios, porque está anteponiendo el nombre de Dios antes que lo que él o ella siente o piense. Eso es una actitud interna. Esa es una de las maneras de poder enfrentar la adversidad, ¿sí? La segunda nos habla de una acción externa. Y en el versículo 15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, la fe cristiana no es una fe hueca, no es una fe en la que no haya solidez, en la que no haya un fundamento firme,
sino que cientos o miles de años la iglesia se ha sostenido en grandes verdades. Hace tiempo leía que una de las razones, y no estoy diciendo que por esa razón es válido dejar de ir a la iglesia, pero creo que es importante, mencionaba este artículo que leía, que una de las razones por las cuales muchos de los jóvenes dejan de asistir a la iglesia es porque no encuentran respuestas a preguntas a veces difíciles. Y es verdad que no vamos a poder responder a todas las preguntas, no tenemos todas las respuestas, pero sí es nuestra responsabilidad, hermanos, estar preparados para presentar defensa. El apóstol Pedro nos lo dice. De hecho, esta palabra de defensa en el original hace referencia a la apologética, ¿sí? Esa defensa de la fe. Debemos estar preparados para poder ser capaces y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Bueno, algunos puntos prácticos. Si nosotros decimos que la base de nuestra fe son las Escrituras, entonces yo tengo la necesidad de conocer las Escrituras. ¿Cómo voy a defender aquello que ni siquiera conozco? ¿Cómo voy a defender aquello que ni siquiera leo? No es suficiente una vez a la semana y con eso yo ser capaz de defender la fe. Un segundo punto es, no estamos acostumbrados a esto, incluso pudiera verse mal, pero quizá sea necesario el decir, ¿sabes? No sé la respuesta, pero déjame investigarlo, déjame leer acerca de ello y después volver con esta persona y decir, ¿sabes qué? Estuve leyendo un poco acerca de esta conversación que tuvimos y fíjate que encontré esto y aquello. Muchas veces tenemos temor porque la verdadera motivación con la cual nosotros entramos a un debate es ganar una discusión. Pero más que ganar la discusión, debiéramos nosotros estar preocupados por el corazón de esta persona. Entonces, un segundo punto es decir, ¿sabes? La verdad no tengo ahorita la respuesta, pero voy a prepararme, voy a leer algo y voy a investigarlo. Y creo, hermanos, que el día de hoy tenemos muchos recursos. Tenemos blogs, tenemos páginas web, tenemos comentarios, tenemos podcasts, tenemos mensajes y demás. Y podemos afirmar nuestra fe. Y creo que después de haber acortado estas propuestas previas, bueno, también es válido ir ante hermanos que Dios ha capacitado y pueden ayudarnos. Entonces, ¿cómo estar preparados para presentar defensa? Creo que estas tres cosas nos pueden ayudar bastante. ¿Con qué actitud lo hacemos? Es bastante importante. El apóstol Pedro nos dice no nada más qué hacer, sino cómo hacerlo, con qué actitud. Nos dice con toda mansedumbre y reverencia. Entonces, hermanos, el fin de defender nuestra fe no es ganar un argumento, es más bien presentar defensa. Hermanos, yo les animo que como iglesia, más que debatir, más que ganar disputas, podamos estar preparados, ¿para qué? Para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué eres cristiano? Y dar esa razón. Yo tengo esta esperanza porque Cristo, esto y aquello. Y por esto y aquello. Entonces, hermanos, esta es una invitación del apóstol Pedro. Por último, en el versículo 16 nos dice, teniendo buena conciencia. Leía ahorita en un pasaje en Mateo, a los que digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. No se vale decir, yo estoy padeciendo injustamente, pero es que hice trampa, que hice algo que no era debido y ahora están criticándome, juzgando. Bueno, es que eso era de esperarse. Aquí está hablando a aquellos que padecen injustamente. Por eso dice, teniendo buena conciencia. En el versículo 16 les dice, los que murmuran de vosotros como de malhechores. Es la segunda vez que en la carta Pedro les está diciendo, los que murmuran de vosotros como de malhechores. En el capítulo 2, versículo 12, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Sí? Recuerdan que les había explicado, se les juzgaba a los cristianos que ellos habían sido los responsables de haber causado este incendio en Roma y que ellos eran los malhechores.
Entonces él está diciendo, no, ustedes tengan una buena conciencia de que ustedes han estado viviendo rectamente. Y no importa si les dicen malhechores, fíjense lo que dice Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos podrán decir cosas peores. Al Señor Jesucristo lo llamaron Belcebú. ¿Cuánto más a los de su casa? Entonces, hermanos, Pedro nos insta a que nuestras vidas rectas sean tal que dejen a los incrédulos sin argumentos. Atenágoras, otro filósofo griego del año 177 después de Cristo, él también escribe una apología a favor de los cristianos porque los cristianos estaban recibiendo un trato injusto de parte de las autoridades. Y él escribe esta apología al emperador Marco Aurelio y su hijo Cómodo, y fíjense lo que escribe acerca de los cristianos. Hallarán entre nosotros gente sin letras, mujeres, niños, ancianos, los que no podrán defender su fe por medio de palabras, pero sus obras demuestran su convicción por la verdad. No saben hacer discursos, pero hacen buenas acciones. Si se les pega, lo soportan. Y cuando son robados, no van a quejarse al juez. Dan al que les pide, llaman a sus prójimos como a sí mismos. Hermanos, qué vidas la de estos hermanos de los primeros siglos. Quizá no eran los mejores apologistas, pero sus vidas hablaban de la fe que radicaba en sus corazones. Veamos por último, ya vimos el vivir del cristiano, ya vimos la defensa del cristiano y veamos por último el ejemplo supremo del cristiano. Versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tal como hizo al final del capítulo 2, el apóstol Pedro está haciendo memoria del ejemplo perfecto de alguien sufriendo injustamente. El único ejemplo perfecto de alguien justo, 100% justo, que padeció injustamente es el Señor Jesús. Hace unos momentos citaba al rey David, un gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios que padeció persecución, pero este hombre fue un pecador. Pudiéramos pensar quizás en el justo Job, pero incluso vemos que también Job cuestionó a Dios. Pero no existe mayor ejemplo y mejor ejemplo de alguien sufriendo de una manera injusta. Dice Corintios que el que no conoció pecado por nosotros, por tu culpa, por mi culpa, se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice el versículo 18, para llevarnos a Dios. Hay un problema, si tú no has venido a Cristo, hay un problema. Y es que el pecado te impide acercarte a Dios. Tú no puedes ir a Dios por tus propios medios, por tus propios esfuerzos, por tus propias obras. No importa que vengas a la iglesia, no importa que hayas nacido en un hogar cristiano. Tú necesitas de un mediador, tú necesitas de alguien que te acerque a Dios. Y la Biblia enseña que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú pones tu fe en Jesucristo como tu sustituto, Él te perdona, tú serás salvo.
El justo Cristo murió por ti, por mí, injustos. Dice el pasaje, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es verdad, Cristo murió en la cruz por mi culpa, por tu culpa. La ira de Dios fue sobre Él para llevarnos a Dios. Pero Él dice en la Biblia que Él no quedó en el madero, no quedó ahí en la tumba, sino que Él fue vivificado en el Espíritu. Y lo confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, que es por medio del Espíritu que Cristo fue resucitado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, y dado que Cristo resucitó, dice el pasaje que Él fue a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Nos dice más adelante. En el versículo 20 nos habla un poco de ellos. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Y bueno, creo que es un pasaje quizá algo polémico y algo difícil de entender, y aunque me gustaría entrar, creo que no es el objetivo del apóstol Pedro definir si eran hijos de Set o si eran demonios caídos, ¿sí? Pedro más bien está queriendo recordar a los hermanos que aunque Cristo murió, Él resucitó, y aunque Cristo sufrió injustamente en la tierra, al final, ¿saben qué hizo? Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y no fue un mensaje de arrepentimiento, de evangelización. No, fue para predicar la victoria sobre ellos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Básicamente el Señor Jesucristo fue y les dijo, la victoria es mía. He vencido la muerte, he vencido el pecado, y el pecado ya no se va a enseñorear más de ustedes. Tengo la victoria. Fue el mensaje, seguramente, de nuestro Señor. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, Él está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El estar a la diestra de Dios nos habla de un lugar de preeminencia, un lugar de honor, un lugar de autoridad. Y Él está sentado a la diestra de Dios porque su obra ha sido concluida, está terminada. Cuando nos vamos a la epístola de Hebreos, a la carta de los Hebreos, vemos que el sumo sacerdote continuamente tenía que estar parado, ofreciendo sacrificio año tras año, día tras día, y él no paraba de ofrecer sacrificios. Pero vemos en Hebreos que él está sentado. ¿Por qué? Porque su obra fue concluida, está terminada. Cristo lo pagó, Cristo lo hizo todo, hermanos. Ya no hay nada que yo tenga que hacer. Cristo, aunque Él sufrió el oprobio y el rechazo de su propio pueblo, aunque Él fue crucificado como un criminal, hermanos, el día de hoy, Cristo reina. Cristo reina. Él está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En resumen, básicamente, hermanos, Pedro está diciendo, hermanos, el sufrimiento más grande se convirtió en la victoria más grande de la historia humana. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Quisiera concluir con una estrofa de un himno que hemos entonado y que para mí es muy especial porque me recuerda el primer domingo que tuvimos en este local, ¿sí? Fue el primer domingo de este local, muy diferente a como lo vemos ahorita. De hecho, estaba nada más la mitad de este techo, no había duela, estaban como 4 o 5 abanicos porque hacía mucho calor, ¿sí? Y estaba nada más la mitad de este lugar.
y recuerdo que entonamos el himno de Por Fe, ¿sí? Esa mañana recuerdo que hubo hermanos que vinieron, estuvieron limpiando, se fueron a sus casas y regresaron, nada más fueron, se bañaron y regresaron porque estuvieron trabajando todo ese día. Y hay una estrofa en especial que me gusta mucho, de una gran verdad. Y estamos viendo que la iglesia puede padecer persecución, la iglesia puede pasar por pruebas y oprobio, hermanos. Pero dice esta estrofa: por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. La iglesia, nosotros estamos seguros no por nuestras fuerzas, no porque nos esforcemos, no porque hagamos X o Y actividad, estamos seguros por la gracia de Dios, por su cuidado, porque Él lo dijo en su palabra: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vamos a orar.